pueden cooperar también, mis hermanos, como ustedes puedan, Recuerden que no lo haga con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Porque siempre tendremos necesidad todos, hermanos. Todos tendremos necesidad. Y de una forma u otra, Dios nos invita a que participemos en su obra y que también demos en su obra. Recuerde que somos, ¿qué? El templo de Cristo Jesús, el templo del Señor Jesucristo. Somos llamados piedras vivas, dice ahí, ¿verdad? Así que las analogías que nos muestra la bendita palabra de Dios, nos muestra, mis hermanos, cómo somos, qué tenemos. Por lo pronto lo invito a mi hermano Samuel que nos busque 1 Corintios 2, del 14 al 16. 1 Corintios capítulo 2, del 14 al 16. Y vamos a estar basando la palabra de Dios en esta palabra, en este mensaje, del 14 al 16. Óigalo bien. Y dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu, porque para él son, dice, locuras. ¿Qué hace el hombre natural? No puede percibir las cosas que son del Espíritu, dice, de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién la instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Así que, mis hermanos, todo esto, hermanos, tiene que ver con el Espíritu Santo, con el Espíritu de Dios. Tiene que ver con la nueva vida que tenemos, tanto usted y yo. El Espíritu Santo en los tiempos antiguos solamente venía y no se quedaba en las personas, en ninguna persona se quedaba. Venía, le llenaba, daba un mensaje y se volvía a ir el Espíritu Santo, se volvía a retirar el Espíritu Santo, principalmente a los profetas o a un que otro sacerdote o a un que otro siervo del Señor, como en el caso de David, ¿verdad? Que todavía no era rey. Pero Dios primeramente, ¿qué hacía? Los ungía. Primeramente, y a los reyes los ungía y les profetizaba que iban a ser reyes. Y de esa forma el Espíritu Santo se manifestaba, ya venía el Espíritu Santo sobre ellos y los tomaba, los agarraba, como en el caso de Sansón también sucedió lo mismo, ¿eh? Venía el Espíritu de Dios y se alejaba de él. Y llegó un momento cuando cometió el peor error Sansón, dice la palabra de Dios que el Espíritu de Dios se apartó ya de Sansón. Y cuando el Espíritu Santo, hermanos. Perdone, ¿esto ya dieron algunos? ¿Se lo dejó aquí primero? No. No voy a saber en la lista, o me llevo la lista. Sí, es en la lista, hermano, mejor. Y hermanos, ¿y qué hace el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios? El Espíritu Santo, hermanos, en este tiempo viene a morar permanentemente en el creyente. Pero también tenemos que tener mucho cuidado, porque lo podemos entristecer al Espíritu Santo de acuerdo al libro de Efesios capítulo 4, versículo 30. Dice, y no contristéis al Espíritu de Dios por el cual fuiste sellado, o lo podemos apagar al Espíritu Santo. Entonces, ¿qué tiene que tener el creyente? Pues mucho cuidado de no apagarlo o no entristecer al Espíritu Santo. El Espíritu Santo viene a morar permanentemente en cada creyente, en cada uno de nosotros. Pero dice la palabra de Dios que esta profecía del Antiguo Testamento se iba a cumplir, según Joel 2:28, se iba a cumplir más adelante la profecía de Joel, donde Dios iba a derramar su Espíritu sobre toda carne. Y está hablando sobre toda carne aquellos que iban a creer, que iban a recibir al Señor Jesucristo. En esa carne lo va a derramar el Espíritu Santo, va a ser derramado el Espíritu Santo. Y se iba a cumplir que la profecía del profeta Joel. Y se cumplió en el capítulo 2 del libro de los Hechos, donde fue derramado el Espíritu Santo y Pedro está recalcando la profecía. Esto es lo que dijo Joel, dice, acerca del Espíritu Santo.
porque dice la palabra de Dios que muchos de aquel tiempo se burlaban de Pedro y todos los que estaban ahí, y decían que estaban llenos de mosto, o sea, de borrachos. Y dijo, no, no estamos borrachos, dijo Pedro. Esto es lo que decía o lo que dice el profeta Joel acerca del derramamiento del Espíritu Santo y cómo llegó como lenguas repartidas en fuego. Ahora sí, lea conmigo el capítulo 2 del versículo 14, 1 Corintios. Yo creo que ya lo debe tener allí mi hermano Samuel. Pero el hombre natural, dice, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son, ¿qué dice? Locuras, y no las puede entender. Así que el hombre natural, la persona que no conoce a Cristo, no puede entender las cosas del Espíritu. De hecho, él se burla, por eso muchos hay burladores, y se burlan de usted como creyente, como cristiano, porque ellos no pueden entender las cosas que son del Espíritu, porque para ellos son locura, dice la palabra de Dios. Que usted o que yo reciba a Cristo, o que Dios puede hacer algo por medio de una oración, que Dios puede hacer algo por medio, hermanos, de ayuno y de oración, que Dios pueda manifestarse cuando usted tiene una vigilia de oración, cuando usted ora por su casa, por su familia, que cambie fulano, sutano, perengano. Esas personas no pueden ¿qué? Entenderlo. De hecho, le dice la palabra de Dios que son locuras e inventan muchas cosas diciendo que te lavaron el coco, diciendo que tal vez te convencieron, que tal vez te forzaron a creer, que vas por qué, por conveniencia a la iglesia, porque te dan algo en la iglesia, y así sucesivamente. Es como empieza el hombre natural, el hombre que no tiene a Cristo, dice la palabra del Señor, ¿verdad? Así que ahora todo creyente tiene la presencia, el gozo del Espíritu Santo. Y dice que la palabra de Dios que cada creyente sin el Espíritu Santo nunca podrá vivir en el poder de Dios. Nunca podrá vivir usted en el poder de Dios si usted no se sujeta a Dios y deja que el Espíritu Santo comience a vivir, a cambiar, a transformar, a hacer una renovación en su vida. Si usted no debe de resistirse, mi hermano, mi hermana. Usted y yo tenemos que aprender a reconocer cuáles son nuestras debilidades y qué tipo de carácter tenemos, cuáles son las batallas carnales que tenemos. Si usted no está luchando en contra de esas batallas todos los días para que Dios lo libere, para que Dios lo transforme en esas áreas, mi hermano, usted, mi hermano, nunca va a poder vivir en el poder de Dios. Usted necesita reconocer que hay áreas en su vida que necesita mejorar para relacionarse mejor con Dios. Usted y yo tenemos que reconocer esas áreas, hermanos. A lo mejor usted es una persona muy pasiva y en el reino de los cielos, y no debe ser pasivo en el reino de los cielos, mi hermano, mi hermana. A lo mejor es muy indiferente, tiene buenas áreas, sin duda tiene muchas buenas áreas, mi hermano, pero hay otras áreas en las cuales usted no es vencedor y tiene que reconocerlo humildemente delante del Señor. Tal vez su carácter, hermano, o su carácter, hermana, tal vez su carácter es muy fuerte, muy agresivo, muy contencioso. Yo no sé cómo será su vida, mi hermano, mi hermana. O hay poca disposición tal vez en su corazón de ayudar, de bendecir, de exaltar, de glorificar el nombre de Dios. Yo no sé, pero usted debe reconocer que hay áreas en su vida que necesita mejorarlas y cambiarlas para gloria y honra del Señor Jesucristo. No podremos vivir en ese poder de Dios si usted, mi hermano, no se deja controlar por el Espíritu Santo, ni conocerá la fuerza en su vida diaria de la gracia y del poder de Dios. Usted será un creyente pasivo, mi hermano y mi hermana, pero nunca va a trascender como un creyente, nunca va a alcanzar las bendiciones totales que Dios quiere para usted. Necesita disponerse al Espíritu Santo, el Espíritu de Dios. En cambio, dice el siguiente versículo, en cambio el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie.
Así que hace el hombre espiritual. El hombre espiritual, hermano, dice que puede juzgar, puede discernir las cosas, dice. Las cosas que le están perjudicando, las cosas que necesitan ser transformadas. Ahora, muchas veces podemos vivir como un hombre natural en ciertas áreas, porque hay ciertas áreas que no queremos cambiarlas, mi hermano, y no queremos mejorar nuestras áreas, y estamos viviendo como un hombre, ¿qué? Natural, no como un creyente espiritual. Dios quiere que usted sea un hombre, un creyente espiritual, mi hermano y mi hermana. Fíjese lo que dice la palabra de Dios en Juan 7, 38 y 39. Dámelo por favor, Samuel. Juan 7, 38 y 39 dijo el Señor Jesucristo. Y esto había dicho el Señor, dice la palabra de Dios, que todos los que creen, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva, dice. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él. ¿Quiénes iban a recibir el Espíritu Santo, hermanos? Los que creyesen en Él. Si usted cree en Él, el Señor, ya lo recibió como su Señor y Salvador, mi hermano y mi hermana, ya usted ha recibido el Espíritu Santo y deben de fluir esos ríos de agua viva en usted y en mí también. ¿Deben de qué? De ser de gran bendición para otros, dice la palabra de Dios. Pues aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido aún glorificado. No había venido para quedarse, ahora ya se quedó, mis hermanos. Es el tiempo de la gracia. El Espíritu Santo viene ¿a dónde? A la iglesia. ¿Quién es la iglesia? Todos nosotros, los que creemos en el Señor Jesucristo. Hermanos, pero usted tiene un enemigo, diga conmigo, que se llama carne, dígalo así, se llama carne. Ese enemigo, hermanos, siempre se opone a que usted camine en la plenitud del Espíritu Santo, del Espíritu de Dios. De hecho, dice la palabra de Dios que en la carne y en el Espíritu hay una lucha, hay una batalla, hay una guerra. Pero usted en su voluntad es el árbitro. ¿A quién le da usted la autoridad o el orden de su vida? ¿A la carne o al Espíritu Santo? Si usted le da el lugar a la carne, mi hermano, pues lógicamente son las áreas naturales en el cual usted no quiere ser transformado ni cambiado. Por lo tanto, el poder de Dios no se puede manifestar en su plenitud en su vida, porque usted, hermano, le da más lugar a la carne que al Espíritu. Y Dios quiere que usted camine en el Espíritu y no en la carne. Así que el hombre natural dice que no acepta lo que procede del Espíritu Santo. Dice que para él es locura. En cambio, el espiritual dice, todo lo juzga. Toda la mentalidad que proviene del Espíritu Santo es vida. Él dice, todo lo que proviene del Espíritu Santo es vida. Tiene que ver con vida. Produce vida todo lo que viene del Espíritu Santo. Así que, hermanos, la iglesia de Cristo debe ser una iglesia poderosa, gloriosa, una iglesia, hermano, de avance, una iglesia de conquista. Usted debe ser un creyente poderoso, un creyente que conquista, un creyente que avanza, un creyente que no se detiene por nada, mi hermano, porque está dejando que el Espíritu Santo viva en plenitud en su vida. Es lo que usted debe de ser, un creyente de poder, de fuerza, de ánimo, de ganar batallas, de ganar peleas, mi hermano y mi hermana. Pero ¿por qué no lo estamos haciendo? Porque su enemigo, que se llama carne, no lo deja, mi hermano, que usted avance y conquiste. Todavía usted le da más lugar a los deseos de su carne y por lo tanto es derrotado y es vencido por su propia carne. Y el diablo sabe que ahí tiene un aliado. El diablo viene y lo tienta en esa área, mi hermano y mi hermana. Y mientras usted no reconozca esas áreas donde el diablo lo tienta y lo seduce, usted, hermano, humildemente, si no viene y los pone delante del Señor y le dice al Señor, Señor, quítame esto, cámbiame en esta área, Señor. Hermano, usted no va a conocer el poder de Dios
en su plenitud. Usted seguirá siendo un creyente, mi hermano, de banca, un creyente, mi hermano, de cada 15 días, cada 20 días. No estará motivado porque la carne lo vence totalmente y completamente, mi hermano y mi hermana. Y por lo tanto, no podrá avanzar, no podrá conquistar, no podrá llevar el reino a otras partes, ni aún a su propia casa, ni a su propia familia. Ahora bien, el hombre carnal, de acuerdo a la palabra de Dios, dame 1 Corintios capítulo 3, del 1 al 3, por favor, Samuel. ¿Cómo es? Esto se refiere, el hombre carnal se refiere al creyente. Capítulo 3, Samuel, del 1 al 3. Es capítulo 3, hijo. De manera que yo, hermanos, no pude hablarles como espirituales, sino como a niños en Cristo. O sea, no dejan crecer, no pueden crecer porque no quieren crecer en ciertas áreas. O en otras áreas son buenos, pero otras áreas, hermanos, usted no ha crecido. Tal vez a mí me faltan otras áreas también. Ahora bien, dame el siguiente. Os digo beber leche y no viandas, porque aún no eras carnales, ni sois capaces. Porque aún no eras capaz, ni sois capaces todavía. Dame la siguiente. ¿Por qué sois carnales? ¿Qué es lo que caracteriza a un carnal? Diga conmigo, los celos, las contiendas, las disensiones y las envidias. Dice, ¿no sois carnales? Y andáis como hombre, o sea, como un hombre natural, como alguien que no conoce a Dios. Andas en esas áreas en el cual todavía no lo has sometido al Señor. ¿Qué hay entre vosotros? Dice, celos, hay contiendas, disensiones, envidias. Todas estas cosas te califican para ser un creyente carnal. Y por lo tanto el Espíritu Santo no te puede usar en su plenitud, porque le das más lugar a esas cosas. Si eres contencioso, ¿qué tienes que hacer? Pedir perdón, humillarte y todos los días, Señor, renuncio a ser un hombre contencioso. Si eres celoso, lo mismo. Si eres envidioso, lo mismo. Señor, reconozco, porque muchas veces, hermanos, eres confrontado con la palabra de Dios. ¿Y qué pasa? ¿Te molestas? ¿Te enojas? Tú eres peor. O fulano es peor. O sultano es todavía más peor que yo. ¿Cómo a él no le dicen nada? ¿Cómo a él lo dejan que haga lo que quiera? Hermanos, la palabra en ese momento es para ti. Dios quiere que la tomes, Dios quiere que la agarres. Si empezamos a predicar o a enseñar acerca de la fornicación, se molesta a la gente. Se sale mejor de la iglesia. ¿Por qué? Porque anda en ese pecado y no quiere ser confrontado por la palabra del Señor. Y por lo tanto, ¿qué sucede, mi hermano? Se molesta y se enoja. Y algunos ya no vienen mejor. Si es la avaricia, mi hermano, también se molestan. Hermano, deje de trabajar tanto y véngase a la casa del Señor. Pero la avaricia, mi hermano, lo tiene controlado, lo tiene agarrado y anda como ¿qué? Como carnal, anda como un hombre, dice, y andáis como hombres, o sea, como hombres que no conocen la gracia, la presencia del Señor. Andas así, dice el Señor, ¿verdad? Por lo tanto, yo no pude hablarles como espirituales. Les di a beber leche y no vianda porque no eran capaces, ni sois capaces todavía, pues andáis como hombres. Estamos llamando ahorita a la gente, mi hermano, para que sirva en los ministerios del Señor Jesucristo y no se levantan. ¿Por qué? Porque su mente está en las cosas vanas de la vida, porque hay que pagar un precio, porque hay que leer, hay que estudiar, hay que orar, hay que ayunar, hay que preocuparnos por esos niños, por esos jóvenes, por esos adolescentes, hay que preocuparnos. No, yo no quiero eso. Hermanos, y dice la Biblia, pues eso te califica para ser todavía un niño espiritual. Así que mi hermano, recuerde bien,
sin el poder del Espíritu Santo no podemos derrotar esas áreas en nuestras vidas. Necesitamos darle el control de toda nuestra vida al Espíritu Santo. Que el Espíritu Santo tome el control. Dice Romanos 8.2. Dame Romanos 8.2, mi hermano. Capítulo 8, versículo 2, por favor, Samuel. Porque la ley del Espíritu, la palabra ley es poder. Porque el poder del Espíritu de vida en Cristo me ha librado del poder o del pecado, dice, y de la muerte. Entonces, la ley es poder. Hay un poder en el Espíritu Santo. ¿Qué ha hecho el poder del Espíritu Santo? Te ha librado. ¿Del poder de qué? Del pecado. O de la ley del pecado, como dice ahí, ¿verdad? Pero la palabra traduce en poder. Es poder. La ley es poder, dice. Hay un poder, dice, en el Espíritu Santo más fuerte que el poder del pecado. Y ese poder te ha librado del pecado y de la muerte. El poder del Espíritu. Pero sin ese poder, hermanos, no puedes vencer el pecado. No puedes vencer esas áreas porque no les has entregado. No has dejado que el Espíritu Santo reine y gobierne en esas áreas en tu vida. Entonces ese poder no está operando en tu vida porque no lo has dejado que opere el poder del Espíritu Santo. Y por lo tanto, ¿qué sucede, mi hermano y mi hermana? Eres vencido fácilmente esas áreas. Eres seducido por el mal. El pecado, hermanos, el diablo sabe que esa es tu debilidad. Y en esa debilidad te va a tentar. Jesucristo fue tentado, hermanos, en los reinos del mundo. Fue tentado en el poder también. Fue tentado, mi hermano, también, el Señor Jesucristo, en su vida carnal. Pero fueron derrotados y fueron vencidos. Son las áreas en que Dios te permite, hermanos, que tú te des cuenta en cuál eres pecado. Ahora, ¿por qué ocupamos el poder del Espíritu Santo? ¿Por qué lo ocupamos? Primeramente, el hombre natural lo necesita para nacer de nuevo. Dice la palabra de Dios que para ser hijo de Dios, según San Juan capítulo 1, versículo 12-13, tienes que recibirlo y tienes que aceptarlo, invitarlo a tu corazón. Ese el hombre necesita. Dijo el Señor Jesucristo a Nicodemo, aquel que no naciera de agua y de qué, y de espíritu, no puede qué, entrar al reino de los cielos. Tienes que nacer de agua y del espíritu. Entonces, para poder tener el nuevo nacimiento, no solamente es creer, ¿verdad? Tiene que venir el Espíritu Santo, mi hermano y mi hermana, y transformarlo y hacerlo una nueva persona, un nuevo hombre. Porque los judíos creían que un día vendría el Mesías, pero no lo aceptaban. No creían en Jesucristo, que un día vendría Jesús a transformar la vida y el mundo. Pero los judíos no lo creían. Y la gente cree en Jesús, pero no como el Señor, no como el Salvador de sus vidas. Creen en Jesús como algo que sucedió, como un evento que sucedió históricamente hace 2000, 3000 años. Y hasta ahí. No, sí, es cierto, porque partió la historia y de ahí para acá estamos nosotros en el nuevo calendario, dice la gente, ¿verdad? Así que la obra del Espíritu Santo, mi hermano, ¿es para qué? Para transformarnos, señalarnos el camino cada uno de nosotros hacia el Señor Jesucristo, para ser hijos de Dios y para pertenecer a la familia de Dios. También se nos llama a la iglesia familia de Dios, como decía ahorita, ¿va? Como decía ahorita el estudio, se nos llama la familia de Dios. O sea, somos una familia en Cristo Jesús, mis hermanos, y por lo tanto debemos de ¿qué? De ayudarnos y apoyarnos unos a otros. Ahora, ¿para qué necesitamos el poder, el hombre natural? Para poder nacer de nuevo. ¿Para qué necesita en la iglesia el poder del Espíritu Santo? Para vivir una vida como Jesús la vivió, mis hermanos. Para llevarnos a ser igual que Jesucristo. Dame Efesios capítulo 3, versículo 16 al 20, por favor, Samuel.
para llegar a ser ejemplo de lo que significa vivir una vida en Cristo Jesús. Dios quiere presentarnos como ejemplo, mi hermano y mi hermana, en el mundo. Por eso estás en ese trabajo, por eso estás en esa colonia, por eso te encuentras en ese vecindario, mi hermano, allá en donde tú estás, para ser un ejemplo de cómo se debe vivir la vida en Cristo Jesús, en el Señor Jesucristo. ¿Nuestra carne qué? Es débil. ¿Cómo es nuestra carne? Débil. Fácilmente cede a los deseos, a los deseos carnales. Fácilmente es seducido por las cosas del mundo. La carne, hermanos. Fácilmente tratamos de ¿qué? De imitar al mundo. Hombres y mujeres, mis hermanos. Hay hermanas que vienen, hermanos, como se viste el mundo. Como el mundo, como es el mundo. Hay hermanas que imitan lo que es el mundo totalmente. Y hay hombres también que imitan al mundo. Hasta aún en su peinado. Aún, hermano, se pintan el pelo de colores. Y es la verdad. Así anda la gente que imitando al mundo. Pero no imitamos a Cristo. Dios quiere que imitemos a ¿quién? Fuerte, dígalo. A Cristo, mi hermano, quiere que imitemos. Que estemos imitando a Jesús. Nuestra carne es débil. Pero el creyente no está solo. Tiene el poder de Dios a través del Espíritu Santo. ¿Qué tiene el creyente? El poder de Dios a través del Espíritu Santo. Usted y yo tenemos ese poder, mi hermano. Tenemos el poder de Dios. ¿Para qué, mi hermano? Primeramente para vencer esta carne. Que esta carne sea sujeta y que sea obediente al Señor Jesucristo. Fíjense lo que dice ahí Efesios. Dice, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria. Ya fuimos dados, se nos dio la riqueza de su gloria. El ser fortalecidos en el poder interior por su espíritu. Hermanos, primeramente Dios dice que quiere que usted sea fortalecido interiormente por medio del Espíritu Santo. ¿Cómo? Reconociendo las áreas que usted tiene débiles y poniéndolas en las manos del Señor. Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cementados en amor, oiga, para que imites a Cristo, para que seas, hermano, una obra perfecta de Cristo aquí en la tierra, para que seas un ejemplo de cómo se debe vivir en Cristo Jesús. Para eso dice la palabra de Dios. Y dice, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor. Dame el siguiente. Seas plenamente capaz de comprender con todos los santos cuál es la anchura, la longitud, la profundidad, la altura, todo lo que tienes, todas las bendiciones que tú tienes, sean arriba, sean abajo, sean por los lados, sea para abajo, mi hermano, tú eres un hombre, una mujer muy bendecida. Pero tú tienes que saber lo que tienes en Cristo y lo que Cristo te da a ti y lo que debes vivir, dónde, con quién debes vivir, para quién debes vivir, para Cristo Jesús. Para el Señor debes vivir, mi hermano. Debes vivir la vida para Jesucristo. Aunque amamos nuestra familia, pero primeramente está el Señor. Aunque amamos, hermanos, nuestros hermanos en Cristo, pero primeramente está el Señor. Aunque amamos nuestros hijos, pero primeramente está el Señor. Aunque amamos a los padres, pero primeramente está el Señor. Dame el siguiente. 19. Y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que lleguen a ser llenos de toda, ¿qué? Óigalo bien, hermanos. Toda la plenitud de Dios. Hasta que sea manifestada esa plenitud de Dios en usted y en mí también. Dios quiere verlo así, a mi hermano. Más que victorioso, más que vencedor. Dame el siguiente, por favor. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos según el poder que actúa en nosotros. Fíjese, según el poder que actúa en nosotros. Hay un poder, hermanos, en usted y en mí, que viene a través de ¿quién? Del Espíritu Santo. Usted, hermano, por eso es llamado más que victorioso y más que vencedor.
Porque dice la Biblia que Jesucristo, el Hijo de Dios, sometió todas las cosas a sus pies y lo dio por cabeza. ¿Quién? A la iglesia. Se lo dio a usted, mi hermano. Y hay un poder maravilloso que opera en usted. Pero usted no sabe, hermano, que tiene el poder, que tiene la gracia, que tiene la misericordia de Dios. Mientras usted no sabe, hermanos, el diablo se aprovecha. Así que, para eso necesitamos el poder del Espíritu Santo, mis hermanos. Necesitamos que el poder del Espíritu Santo opere en nuestras vidas. Y también para poder compartir la palabra de Dios. Dice Hechos 1:8. Dice, pero cuando venga el Espíritu de Dios, Él revelará todas las cosas. Dice, y me serán testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. La palabra aquí, hermanos, significa, o se traduce por dinamita. Es dinamita lo que está recibido. Ese poder, dice, debe de impulsarnos al testificar. ¿Debe de qué? Invitarnos. Es un impulso, es una catatumba, mi hermano, que te debe impulsar. Señor Jesús, dice del Señor Jesús, moldear nuestra vida para llegar a ser como Jesús. Que usted un día lleguemos a ser como Jesús. Juan capítulo 14, versículo 12, dámelo, Samuel. Juan 14, 12, ¿qué dice la palabra de Dios ahí? Y mayores cosas que yo van a hacer, dijo el Señor. Mayores cosas, mi hermano. Aún mayores hará, porque yo voy al Padre. El que cree en mí, las obras que yo hago, Él las hará también. Y aún que mayores, dice. Pero eso está hablando de la plenitud del Espíritu Santo, hermanos. Cuando ya la plenitud del Espíritu Santo habita en cada uno de nosotros. Y debemos recibirlo por la fe. Por eso ocupamos, mi hermano y mi hermana, la grandeza y el poder del Espíritu Santo. Y también para vencer. Porque vivimos en guerra, mi hermano. Hay guerra. Estamos, mi hermano, antes usted y yo teníamos como aliado a Satanás. Seguíamos las corrientes del diablo. Habitábamos bajo los deseos carnales del mundo, mis hermanos. Pero una vez que Cristo se nos presentó, una vez que Cristo vino a nuestras vidas, hermanos, pasamos del reino de las tinieblas al reino de la luz. Ahora estamos con el vencedor. Ahora estamos con aquel que conquistó el mundo, Satanás y las tinieblas y la carne. Ahora Cristo debe habitar por la fe en nuestros corazones. Y debe vivir usted y yo en una plenitud del Espíritu Santo. Hay guerra porque el diablo va a tratar de tener su caminar. De que usted no llegue a esa meta, mi hermano y mi hermana. Que toda la plenitud de Dios no se llegue a ver en usted o en mí también. Eso va a tratar de hacer el diablo. Va a tratar de ponerle muchos tropiezos en su vida. Por eso hay guerra espiritual. Va a tratar de que sucedan muchos sucesos alrededor de usted. Que lo decaigan, que lo desanimen. Pero usted, mi hermano, debe estar firme en la fe. Amén. Usted, hermanos, como dijo el Señor, no debe ver ni a tu izquierda ni a tu derecha. Vas a pasar, le dijo el Señor a Josué este Jordán. Pero le dijo, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque yo estaré contigo donde quiera que tú vayas. Amén. Pero esfuérzate, le dice, y seas ¿qué? Valiente. Tienes que ser valiente, mi hermano, y disponerte. La cobardía debes de echarle a un lado, mi hermano. Y en el nombre de Cristo Jesús, levantarte como un siervo valiente, como una sierva valiente. Y decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y usted debe ser así, mi hermano y mi hermana. Y debe de seguir, aunque esté pasando por ese problema. Óigame a mí, mi hermano, cuando me estaban dando las quimioterapias, en el nombre de Jesucristo, enfrento y les testifico a todos los que están aquí. Y en el nombre de Cristo que me manda el Obregón, pues en el nombre de Cristo les comienzo a compartir a todos los que estaban ahí también. En el nombre de Jesús. Nada de estar agüitado, decaído, desanimado.
triste, nada de eso, mi hermano, mi hermana. Si en Cristo Jesús somos más que vencedores, mi hermano. Y ahora míreme a mí aquí, en el nombre de Jesús, amén. Hermano, usted levántese, mi hermano, mi hermana. Sea valiente, sea fuerte en el nombre maravilloso de Cristo Jesús. Porque así habrá que. Hay guerra, mi hermano. Sí hay guerra. Primera de Juan 4:4, ¿qué dice la palabra de Dios? Que hay alguien en el mundo que operando, dice. Pero el que opera en usted, ¿qué es? Más fuerte. Primera de Juan, por favor. Es primera de Juan. 4:4. ¿Qué dice ahí, mi hermano? Hijitos míos, ¿vosotros sois de quién? Y los habéis vencido, porque mayor es el que el que está. Óiganlo, hermano. Eso es lo que el Señor testifica de usted y de mí también, mi hermano. Por eso usted no se ve ¿qué? Decaer. No debe estar decaído. Debe levantarse, sacudirse, mi hermano. Levantarse y estar dispuesto a caminar en la nueva vida en Cristo Jesús. Tiene el Espíritu Santo, tiene la palabra de Dios, tiene la gracia del Señor. Mi hermano, cuando usted y yo, mi hermano, somos también llenos del Espíritu Santo, por eso tenemos que vivir llenos del Espíritu Santo, mi hermano. Vamos a hacer a Cristo como Señor y Salvador. Porque para eso Cristo vino, dice Hechos 2:36, dame el 36 al 38, por favor. Entonces Dios, ¿qué quiere que sea usted? Que usted lo mire como Señor y Salvador. Fíjese lo que dice allí, mi hermano. Sepa pues certísimamente toda la casa de Israel, que este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios lo ha hecho ¿qué? Señor y Cristo, el Mesías, el ungido, el enviado por Dios. ¿Qué es lo que significa Cristo? Dame el siguiente. Al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Dame el siguiente. Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. La palabra ahí, bautícese en el nombre, significa en la autoridad y en el poder del Hijo de Dios. Y en lo que Cristo dijo allá en Hechos 28, 19 y 20. En esa autoridad deben de ¿qué? De bautizarse en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, y recibirán el don del Espíritu Santo, la gracia del Espíritu Santo. Es lo que significa la palabra ahí. El original es lo que traduce. Es lo que dice, bautícense en la autoridad del Hijo de Dios. Y van a recibir poder y el don del Espíritu Santo. Tienes que dar testimonio. Pero tiene que haber un verdadero arrepentimiento. Tiene que arrepentirse verdaderamente. Y te ha dispuesto a ¿qué? Abandonar y dejar todas las cosas vanas de la vida. Y someterse a Jesucristo como Señor y Salvador. Porque el Señor dijo, porque le dijo a los israelitas, ¿por qué me llamas Señor, Señor? Y no haces lo que yo digo. Entonces Dios nos dice por su palabra, tienes que abandonar ese pecado, hijo. Tienes que arrepentirte de la avaricia, hijo. Tienes que arrepentirte del chisme, hija. Tienes que alejarte de la vanidad del mundo. No, Señor, yo vivo como yo quiero. Bueno. Entonces, la plenitud del Espíritu Santo no va a llegar para ti. Hermanos, dame Romanos 5:5, dice, para que se manifieste el amor de Dios. Por eso necesitamos también la llenura del Espíritu Santo, mi hermano, para que se manifieste el amor de Dios. Su llenura, hermanos, experimenta el amor de Dios. Si no estamos llenos del amor de Dios, no vamos a amar a nadie, hermanos. No vamos a tener compasión de nadie. No vamos a tener misericordia de nadie. Necesitamos estar llenos del amor de Dios. Y la esperanza no avergüenza porque el amor de Dios ha sido ¿qué? Derramado en nuestros corazones por el Espíritu que nos fue dado. Y la esperanza no avergüenza, hermanos. Mientras usted, hermano, porque la gente te va a criticar. ¿Cómo te pones a amar eso si te critican, te juzgan?
usted siga amando, hermanos. Si no, si pasan ahí, no, usted sígalo saludando. Porque el amor de Dios se ha derramado, ¿dónde? En su corazón, mi hermano. ¿Y qué hizo Jesucristo? Cuando lo estaban crucificando, oró por ellos. Pidió por ellos. ¿Qué hacemos nosotros, hermanos? Cuando nos hacen mala cara, pues vaya ellos. Hasta con ganas de tirar un palabrón ahí, ¿verdad? No, bendícelos, hermanos. Bendícelos. Aprendamos, hermanos, a vivir en esa plenitud del Espíritu Santo, a caminar en la plenitud del Espíritu de Dios. Así que por eso necesitamos, mi hermano, nosotros el amor de Dios. ¿Para qué? Para tener libertad de alabarle con gozo, tengan más confianza en exaltar el nombre de Jesucristo. Ser más sensibles, mi hermano, a la presencia del Espíritu Santo. Su presencia nos guiará a tener más apetito, más deseo de hacer la obra de Dios, de juntarnos, de orar, de crecer en conocimiento, de vivir una vida más plena al Señor, de compartir la palabra de Dios, porque tenemos el amor de Dios y ese amor sea que derramado en nuestros corazones. Para participar más en la iglesia y tener más comunión unos con otros, más activos dentro de la congregación, mis hermanos. Reconocer que tenemos dones espirituales, mi hermano, que tal vez mi hermana no los tiene, pero yo los tengo. No, yo no los tengo, pero ella los tiene. Y ella me puede ayudar, me puede bendecir en este lugar con su servicio. Usted tiene que disponerse, mi hermano y mi hermana, a servir dentro de la congregación, porque el amor de Dios se ha derramado en vuestros corazones. 1 Corintios 12, del 12 al 14, dámelo por favor, Samuel. Fíjese lo que dice ahí, mi hermano. 1 Corintios 12, del 12 al 14. Además, el cuerpo no es uno solo, ¿va? No es nomás el pastor, el cuerpo, ¿va? Sino todos nosotros. Esa es la analogía que está hablando. Las 5 analogías que también a la iglesia le llama el cuerpo de Cristo. Sino muchos, dice, llama el siguiente. 15. Si dije el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no será el cuerpo. No, como a mí no me pusieron allá porque yo quería estar en la puerta, pero no me pusieron en la puerta, yo no me voy a servir ya. No. Yo no voy a ser chofer ya porque no me pusieron en lo que yo quiero. Yo ya no voy a ser chofer. Así me dijeron unos hermanos, no, que vaya otro, yo no quiero ir. Hermano, tienen la capacidad de ayudar en esa área. ¿Por qué no lo haces? Recuerde que tu participación es importantísima. Al siguiente. 16, también. Y si dije la oreja, porque no soy ojo, no soy el cuerpo, por eso no será el cuerpo. Por eso no vas a servir. Pero no estás dispuesto a ayudar dentro de la iglesia, un servidor en la iglesia, pues todavía eres un ¿qué? Un creyente carnal. Y andas como un hombre, como una persona que no tiene a Cristo, porque las cosas no las quieres someter ni sujetar, porque te parecen locura o para ti son locura, dice el Señor. Dame el siguiente. Bueno, el 16. Y si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuera oído, ¿dónde estaría el olfato? Entonces, y las otras saben quién va a servirse, quién va a ayudar, porque todo es oído, porque todo es ojo. Entonces ya el cuerpo no se va a poder mover porque no es que no es pie. No, dice Pablo, nosotros con ser muchos somos un solo ¿qué? Cuerpo. Por eso vamos a servir, mi hermanos. Pero tenemos que dejar que el amor de Dios se derrame en nuestros corazones. Hermanos, testificar. Dios quiere que testifiquemos. Que tengas autoridad en testificar, en hablar. Que se escuche la autoridad que tú tienes, mi hermano y mi hermana. Que se paralice el lugar donde estás ahí, hablando,
compartiendo la palabra de Dios, porque van a ver y van a escuchar la autoridad que tú tienes al predicar la palabra de Dios. Tus compañeros de trabajo se van a detener. ¿Qué está diciendo esta loca? Van a decir. Pues oye lo que está diciendo esta loca, dígale. Y escucha bien y abre bien tus oídos, porque probablemente ya no tendrás otra oportunidad. Ojalá que tuvieras muchas oportunidades, pero probablemente ya no tendrás muchas oportunidades. Hermanos, la vida se nos puede ir a cualquiera en un instante. Dice la palabra de Dios, mi hermano y mi hermana. Y veme buscando ahí, Efesios capítulo 1, del 17 al 23, por favor, Samuel. Búscame Efesios capítulo 1, del 17 al 23. Necesitamos tener valentía para clasificar el mundo, hermanos. Para ir a tocar puertas. Para hablarles a la gente. Porque vas a encontrar gente difícil, dura, mi hermano. Así que, aún sobre tus enemigos necesitas autoridad, mi hermano. Hay muchos enemigos que se van a levantar en tu vida. Enfermedades es uno de tus enemigos. También, mi hermano, la tristeza, el dolor va a venir a tu vida. Son los enemigos que se van a levantar en tu vida. Necesitas esa autoridad para que no te invadan, para que no te controlen, mi hermano. Estaremos firmes contra toda artimaña del diablo. Y viviremos, ¿qué? Para extender el reino. Usted vivirá para eso, para extender el reino. Dice el Efesios capítulo 1, del 1 al 17. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Dame el siguiente. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza aquel que ha llamado, a que Él os ha llamado, y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos. Dame el siguiente. Y cuál es la sorprendente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo resucitándole de los muertos y sentándolo a su diestra en lugares celestiales. Ese mismo poder, hermanos, está actuando en tu vida. ¿Cuál es la grandeza? ¿Qué es lo que tú tienes en Cristo? ¿Qué es lo que Cristo ganó para ti, para mí, mi hermano? ¿Y cómo debemos de estar listos para llenarnos? Pero necesitamos dejar que el Espíritu Santo nos llene, nos controle, nos dirija al Espíritu de Dios. Que el Espíritu de Dios, mi hermano y mi hermana, sea el agente, mi hermano, que nos gobierne, que nos guíe día tras día. Que aprendamos nosotros a vivir bajo los frutos del Espíritu de Dios. Que podamos vivir bajo el don del Espíritu Santo. Hermanos, es capacitada, dirigida la iglesia por el Espíritu Santo. ¿Qué pasó con las vírgenes insensatas? Dice la palabra de Dios, que no tenían ¿qué? Aceite. Y hermanos, el aceite es para tener una relación personal diariamente con el Señor, o sea, el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo nos ayuda ¿qué? A interceder, mi hermano, como conviene. Sin el Espíritu Santo son puras palabrerías que nosotros vamos a soltar al momento de orar. Pero no va a tener una relación, una comunión, una intimidad con el Espíritu Santo. Porque no, con Cristo, perdón. Porque el Espíritu Santo no está guiando nuestra oración. Y será pura palabrería que digamos, hermano y mi hermana. Pero lo que usted deja que el Espíritu Santo reine y gobierne en su corazón, todos los días déle el control de su vida al Espíritu Santo. Todos los días dígale, lléneme Espíritu Santo de usted. Y dice la palabra de Dios, no se embriaguen, antes bien sean llenos del Espíritu Santo. No lo entristezcan, dice el apóstol Pablo. Quítese de ustedes esto y esto otro, dice. Desarraíguenlo, deséchenlo, no sirve para nada eso. No dejen que eso controle sus vidas. Dejen que el Espíritu Santo se manifieste en cada uno de ustedes. Que los llene de su amor, que los llene de su poder, que los llene de su gracia, que los llene de su valentía, que sean como Cristo aquí en la tierra. Manifiesten el carácter, el amor de Jesucristo aquí en la tierra.
Levántense, son más que victoriosos, son más que vencedores. Levántense y empiecen a conquistar aquí en la tierra y vivan para darle gloria y honra al Señor. Amén. Levántese, mi hermano, y póngase a sus pies. Y vamos a levantar el bendito nombre de Cristo Jesús. Y váyase en este día lleno del Espíritu Santo, mi hermano y mi hermana. Que el Espíritu de Dios lo bendiga, lo toque. Que el Espíritu Santo lo llene en este día, mi hermano y mi hermana. Que el Espíritu de Dios traiga